tal como le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano, equipo listo para empezar a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos en titulares. Hoy analizamos modelos económicos alternativos. El nuevo aeropuerto internacional de México calienta el debate electoral rumbo a las presidenciales de julio. ¿Quiénes invierten en la mega obra y por qué ha sido blanco de cuestionamientos? Los hábitos de consumo han cambiado. Hoy día se impone la idea de que la opción más inteligente es usar algo común que pueda ser intercambiado y no forzosamente comprado. Economía colaborativa, economía solidaria, economía diferente. ¿Cómo se define? En palabras de Ignacio Ramonet, periodista y escritor, director de Le Monde Diplomatique en español, la economía colaborativa es un modelo económico basado en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios inspirado en las utopías del compartir y de valores no mercantiles como la ayuda mutua o la convivialidad y también del espíritu de gratuidad. Expertos afirman que estamos asistiendo a un ocaso de la segunda revolución industrial. La gran pregunta es, ¿estará la economía colaborativa, la economía solidaria ayudando a mutar ese sistema capitalista? Lo revisamos. Una práctica económica que se está extendiendo rápidamente es lo que se ha venido a llamar la economía colaborativa, economía cooperativa o economía solidaria. El nuevo modelo plantea la necesidad de abandonar una economía basada en la sumisión de los consumidores o la competición entre los productores y pasar a una economía que estimula la colaboración y el intercambio entre los usuarios de un bien o de un servicio en sustento de un nuevo sistema de relaciones productivas y sustentables. Esto plantea una verdadera revolución en el seno del capitalismo que está operando como suerte de una nueva mutación secular. El éxito de estos modelos de economía, con sus diversos apellidos, plantea un desafío abierto a las formas tradicionales de mercadear necesidades. Sin embargo, se trata de un cambio que en gran medida es la consecuencia de la crisis del 2008 y del empobrecimiento general de la sociedad que destrozó el ideal de propiedad de las familias e hizo recular a los bancos pioneros de la especulación inmobiliaria a prestar sin precaución. Ahora la gente desea consumir a menor precio y también disponer de otras fuentes de ingresos. En un momento como el actual, de fuerte desconfianza hacia el modelo neoliberal y hacia las élites políticas, financieras y bancarias, la economía colaborativa y solidaria aporta además respuestas a los ciudadanos en busca de sentido y de ética responsable. Las perspectivas de éxito son inauditas porque, en muchos casos, ya no se necesitan las indispensables palancas del aporte de capital inicial y de búsqueda de inversores, pero además porque exalta valores de ayuda mutua y ganas de compartir, criterios que en otros tiempos fueron concebidos como utopías o idealismos, pero que son hoy el nuevo rostro de un capitalismo mutante deseoso de alejarse de su reciente periodo ultraliberal. Un tema que seguramente da mucha tela que cortar y para ello justamente vamos a invitar a debatir a Eduardo Febres y a Carlos Serpa. Ambos son miembros del Ejército Comunicacional de Liberación. Bienvenidos ambos a Impacto Económico. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, chicos, lo primero, ustedes son responsables de un proyecto llamado chamba.com, que se trata de un portal casi como un repositorio digital en el que tratan de expandir lo que es el concepto sobre economía solidaria o economía también colaborativa, como se le conoce. La pregunta es, en principio, ¿son lo mismo? Bueno, una de las cuestiones que encontramos fundamental
en lo que ha sido como este arqueo, esta búsqueda para crear, digamos, producir este repositorio digital, es que de alguna manera el capital más concentrado ha usurpado, digamos, las premisas y los valores de la economía solidaria, que es depende de la perspectiva que se vea, milenaria o centenaria, digamos, en la modernidad capitalista es ya centenaria. Han usurpado los valores tradicionales de esa apuesta y la han puesto al servicio de un modelo de acumulación mucho más salvaje y además que pone a los trabajadores en un riesgo, en una vulnerabilidad y una desprotección sin precedentes, bueno, no sé, desde el feudalismo será, porque bueno, ahí veía al principio como fin del capitalismo, es parte de lo que se plantea como horizonte, como postcapitalismo, tiene que ver con el despojo. En principio, o sea, lo primero que va a destruir el capitalismo son los avances de los trabajadores conseguidos dentro de él. Entonces, lo primero que se plantea como, digamos, horizonte común, tanto de la apuesta del sharing economy, que es la marca, digamos, que desde empresas tan conocidas como Facebook y Uber hasta emprendimientos que unen a freelancers con contratistas, y el horizonte de quienes, digamos, estamos apostando a que en esta reconfiguración del modelo productivo podamos estar en una situación más protegida y convertirla, de hecho, esta crisis en el modelo de producción en una oportunidad liberadora, ¿no? Porque es como, evidentemente, lo que es inexorable es la crisis del modelo de producción. Entonces, de alguna manera, la marca colaborativo es lo que, de alguna manera, define a las apuestas al capital concentrado, las empresas unicornio, y, bueno, la apuesta cooperativa es la apuesta de siempre de la economía solidaria, la organización de la producción de valor a partir de la solidaridad, la horizontalidad y la democracia. Claro, pero fíjate que tú mencionas algo sobre Uber, sí, o como otras iniciativas también, como lo empezó Airbnb, ¿no? Que es esta plataforma online de alojamientos para particulares que no poseen ni una sola habitación, pero que además cotizan en bolsa. Ahora, ¿no estamos asistiendo entonces a la mutación del capitalismo como lo conocemos? Sí, el tema es que en esa mutación hay una pelea muy desigual entre, digamos, lo que llaman las plataformas sharing, que son las que, digamos, acumulan, digamos, se enriquecen además exponencialmente a una velocidad nunca antes vista, porque se apropian de unas tecnologías, bueno, que son muy útiles para compartir. Pero entonces, digamos, como la contrapropuesta es la plataforma cooperativa, que en nuestro caso, digamos, a partir de este modesto repositorio, engrana con algo de lo que les puede hablar un poco más Carlos, que es una campaña transmediática experimental que busca, digamos, incentivar en esta migración, digamos, del salario a otras formas de empleo, que en Venezuela la estamos viviendo por otras razones, pero con mucha intensidad, las comunidades organizadas, debido, digamos, a todo el capital social y el tejido creado por la apuesta comunal, se conciban a sí mismas como posibles, digamos, nodos de productividad para crear, digamos, emprendimientos a partir del horizonte solidario. Ok, entonces estamos hablando de comercio justo y de consumo responsable, básicamente, en una sociedad donde todo es en exceso, la acumulación, el mismo consumo. Entonces, vamos por favor, producción, para colocar la página chamba.com. Que les quería preguntar, ¿qué vamos a encontrar en esta web? Yo la estuve revisando, bastante interesante, porque además hay varias secciones en esta página en línea. Una de ellas reseña sobre las políticas públicas y las leyes impulsadas en los estados, es decir, las legislaciones. Y la gran pregunta es, desde los legislativos, ¿qué puede hacer el Estado para apoyar entonces la economía solidaria, la economía colaborativa? Bueno, lo fundamental es no sabotearla. Pero bueno, en nuestro caso, digamos, una apuesta que tiene que ver con lo que es la otra dimensión de Chamba.com, que es la campaña transmediática. De hecho, si dan clic ahí en territorializar, podemos ver un poco en detalle lo que fue la campaña en el barrio Las Piñas, en la que estuvo participando, digamos, todo el resto del equipo, y que busca un cambio en la configuración subjetiva del trabajo. Sí, eso, porque, o sea, los estados pueden dar, volviendo a tu pregunta, como una base legislativa, pero como una parte complementaria a la parte de difusión y investigación de Chamba. Fue como una manera de hacer una narración para hacerle, como buscar una comunicación más directa con las comunidades, porque eso, como que estos conceptos de economía solidaria, economía cooperativa, cuál es la diferencia,
¿Cuál es la diferencia en lo económico entre el capitalismo, el poscapitalismo, el socialismo? O sea, son como conceptos muy abstractos. Entonces pensamos como una manera de intervenir en una comunidad para comunicar esos conceptos de una manera como más comprensible y entretenida. Entonces, volviendo un poco al principio de parte de la introducción y de el mismo horizonte dibujado sobre el fin del capitalismo, ¿es la economía solidaria el fin del capitalismo? Por lo menos como lo conocemos en esta etapa de acumulación depredadora que tiene, además que está dominado por un sistema financiero prácticamente, una tiranía prácticamente, como ustedes mismos de hecho lo definen en algunos de sus materiales acá en la página. Sí. Bueno, ahí hay como un peligro implícito. Bueno, además me sorprendía como el optimismo de Ramonet respecto a la economía colaborativa, ¿no? Porque esa es la marca, digamos, con la que se ha impuesto un modelo de acumulación mucho más salvaje y depredador, solo que, bueno, son geeks, ¿no? Son nerds los que lo hacen y no es el clásico explotador de la fábrica, digamos, más tradicional, que, bueno, finalmente ofrecía más posibilidades de organización, ¿no? Porque la gente estaba trabajando en el mismo lugar. Ahora la apuesta de la economía, de lo que se ha llamado economía colaborativa, porque es se está desvirtuando un término que tiene que ver con los valores de la economía solidaria, que son los que nosotros, digamos, rescatamos e impulsamos. Lo que hace es atomizar a la gente y ponerla a trabajar, digamos, desde su casa, haciéndolo parecer un movimiento de liberación, cuando lo que está es haciéndose más vulnerable, ¿no? Porque no existe el lugar el compartir se vuelve, bueno, un botón en una pantalla que nos aleja y no nos ofrece oportunidad para crear un tejido que nos permita empoderarnos y a partir del trabajo producir valor en un horizonte de liberación, ¿no? Que es lo que a lo que se apunta con la campaña y con el movimiento cooperativo, que además ha crecido mucho en los últimos años, porque su capacidad de resiliencia y de resistencia a los embates del capitalismo, bueno, ha demostrado que incluso en términos, digamos, contables, resulta una apuesta que fortalece mucho a las organizaciones, ¿no? También muchos sindicatos que se han convertido en cooperativas. Digamos, en este ejercicio del mapa hemos ido viendo eso y, digamos, en la campaña en el barrio, un poco a lo que se apuesta es digamos, en esta especie de sálvese quien pueda, ¿no? Donde, bueno, con una moto, con un mototaxi, o de repente con la dimensión aspiracional del trabajo asalariado, cómo poder concebirnos, digamos, la comunidad que se organiza para arreglar un poste de luz, bueno, que a lo mejor también puede organizarse para hacer un taller de telares, un taller de albañilería, etcétera, ¿no? Como claro, convertir el tejido social de gestión comunal este tema, en productivo. Evidentemente, como lo dije al principio, da para hablar y hablar y hablar, pero ya para, digamos, ir cerrando y concluir un poco la idea, muy interesante. Vale la pena, ¿no? Pero ¿cómo se perfila la economía del futuro entonces? Porque, bueno, economía como vienen todos estos conceptos, el poscapitalismo, pero siendo tan abstractos, en realidad, en palabras sencillas, ¿cómo se perfila la economía del futuro? Cooperativismo o barbarie. No, bueno, un poco exagerado, pero sí, un poco. Es como digamos, a partir de esta perspectiva lo que se ve es como dos vías, ¿no? Ante un modelo que está en crisis y una crisis de no retorno, porque además tiene que ver con la curva tecnológica, a menos que ocurra una catástrofe climática que interrumpa el desarrollo de la tecnología. De aquí a 2030 van a desaparecer 800 millones de trabajos. Entonces mínimo. ¿Se perfila democrática? Entonces, es sin salario. Okay. Y en ese mundo sin salario depende del accionar, digamos, común y del movimiento de la masa, para decirlo en términos rodriguianos, a lo que derive. Puede ser que, digamos, sobrevenga la organización solidaria como una forma de resistir a un embate mucho más fuerte del capital concentrado, y también habrá, digamos, una concentración de capital mucho más salvaje y gente más atomizada y expuesta. O sea, son dos horizontes que están en disputa y que dependen mucho, digamos, de lo que como ciudadanos del mundo, digamos, en el planeta Tierra, decidamos hacer con nuestro tiempo. Entonces, en todo caso, a partir de la economía solidaria podríamos decir que se perfila democrática, se perfila también con plena participación ciudadana, se perfila además en este horizonte con intercambios directos sin la necesidad, la intermediación, por supuesto, de terceros, pero creando además valor a través de la innovación, por lo menos. Ese es el horizonte y eso es a lo que estamos apostando en Venezuela y en todo el mundo, muchas organizaciones.
digamos, es un tejido que esperemos se vaya haciendo cada vez más fuerte y que, bueno, de esta crisis del modelo productivo podamos migrar a una situación, digamos, que sea más favorable. Invitación para toda nuestra audiencia que hasta ahora nos sintoniza a través de las pantallas de Telesur a que conozcan más de esta iniciativa, chamba.coop, y también sobre el Ejército Comunicacional de Liberación. Muchas gracias. También, para aprovechar una invitación, el 15 de junio vamos a inaugurar en el Centro de Arte de la Estancia una exposición. Esto es en Caracas, Venezuela. Sí, para los compañeros que están en Caracas. Las personas que están en Caracas, Venezuela. Va a haber una exposición en el Centro de Arte de la Estancia que compila un poco toda la experiencia chamba del año y como que la explica con más detalle. Perfecto. Bueno, para despedir, chicos, vamos a reproducir un video justamente de su canal en YouTube, chamba.coop. Lo vamos a reproducir a partir de este momento. Muchísimas gracias por haber asistido. Por supuesto que estarán invitados para una próxima oportunidad en la que vamos a seguir debatiendo sobre lo que es y cuál es el horizonte de la economía solidaria. Muchas gracias. 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 Soñamos que vuelas libre por los senderos del país, dulce alel y dulce flor. Y entendimos que convocabas con la alegría bien firme. Vamos a despertar, vamos a despertar. El nuevo aeropuerto internacional de México genera polémica y discordia entre uno de los candidatos que opta a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y sectores empresariales poderosos. Le decimos por qué. El candidato presidencial por Juntos Haremos Historia, conocido como AMLO, en 2014, expresó su oposición a la construcción del nuevo aeropuerto en la zona del lago de Texcoco y en 2015 llegó a proponer un proyecto alternativo al presentado por el actual presidente Enrique Peña Nieto. El tema tomó relevancia a partir del incremento de la ventaja de AMLO en la preferencia electoral en este 2018 y las críticas no se hicieron esperar desde el Consejo Coordinador Empresarial que reúne a los empresarios más poderosos de México, razón por la que fue convocada una mesa de diálogo entre gobierno, sector empresarial y los aspirantes a la presidencia para una revisión técnica del proyecto. El resultado del encuentro llevó al levantamiento de la mesa del Consejo Empresarial, alegando que AMLO no escuchaba la iniciativa privada. Recientemente, el magnate Carlos Slim, quien es uno de los beneficiarios del proyecto conjuntamente con empresarios cercanos al PRI y familiares del exmandatario Carlos Salinas Gortari, fustigó a AMLO por asomar la suspensión del nuevo aeropuerto internacional si llega a la presidencia en julio. AMLO respondió que la estrategia de Slim está destinada a afectar su ascenso como favorito en los comicios presidenciales. Pero el aspirante presidencial no es el único que cuestiona el megaproyecto. El Congreso Nacional Indígena denunció a principios de abril al gobierno mexicano por valerse de la represión y encarcelamiento de opositores para despojar de sus tierras a sus antiguos propietarios mediante asambleas fraudulentas con el fin de destinarlas al aeropuerto internacional. El nuevo aeropuerto de México tiene un costo de inversión de $13,000 millones y se espera que sea inaugurado en el año 2020. El mismo se construye en la localidad de Texcoco, a unos 10 kilómetros del actual aeropuerto capitalino, en el Estado de México, y tendrá una capacidad para movilizar 120 millones de pasajeros y 1 millón de operaciones al año.
Carlos Slim es considerado el hombre más rico de México. En una rueda de prensa aseguró que no usó su dinero ni el de sus familiares para invertirlo en la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Lo que sí usó fue los recursos de los fondos de pensiones, mejor conocida como Afores, que están bajo su administración, así como otras empresas de su propiedad. Así, de hecho, lo comentaba él en una rueda de prensa, como les comentaba, decía cero sobre ello. Sin embargo, fíjense, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México no solo implica dificultades urbanas o ambientales, la obra también ha sido cuestionada por exhibir irregularidades de financiación ligadas a prácticas de corrupción que han sido, como sabemos, una constante durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, según las denuncias. En el 2014, durante la presentación del proyecto, EPN señaló que el nuevo aeropuerto tendría un costo de 6.650 millones de dólares. Sin embargo, estimaciones del Congreso mexicano señalan que a marzo de 2018 el costo de la obra habría ascendido a 11.750 millones de dólares, es decir, un 76% adicional al monto presupuestado originalmente. El incremento que podría responder a los 64 millones de dólares por gastos que hasta la fecha no han sido justificados y que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación, una institución encargada de fiscalizar parte de esta obra. ¿Y qué es lo que propone justamente Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México? Plantea ampliar el actual aeropuerto en lugar de derribar y construir uno nuevo que costaría 2.770 millones de dólares en lugar de esos 13.849 millones que se prevé cueste dicha obra, y dinero que además podría ser utilizado en proyectos de inversión social tan necesarios en un país donde más del 50% de sus ciudadanos vive en la pobreza. Y hablando de gobiernos latinoamericanos, vamos antes de concluir esta emisión de Impacto Económico, recomendar la lectura, como siempre lo hacemos, para incentivar el debate. Allí lo tenemos, este artículo del economista argentino Pablo Warren, se titula Programa Económico de Piñera y se pregunta, ¿camino a cuál desarrollo? Allí se detalla en ese artículo cuáles serían los principales objetivos del plan tributario del presidente empresario, quiénes saldrían ganando y quiénes se llevarán entonces la mayor carga. También se adelanta cómo estará el escenario de endeudamiento del país en el segundo mandato, pues en el primero, es decir, el primer mandato de Sebastián Piñera, la deuda alcanzó pues un punto de no retorno, triplicándose en tan solo 4 años. Otro punto controvertido de este programa económico se asimila pues a lo que está sucediendo en los países vecinos como Argentina o Brasil. Lo puede encontrar en la página web del CELAC, www.celac.org. Y con esta recomendación finalizamos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía y recordándole nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta la semana que viene. Chao, chao.